Sus aliados deseaban algo más que la sangre y el botín de Roma. Algunos miembros del clan habían ido allí a echar raíces. Eran agricultores y comerciaban con sus productos. Vivían en pequeños poblados. Cultivaban trigo, cebada, centeno, avena y mijo, una amplia variedad de cereales. También cultivaban lentejas, garbanzos y habas. El ganado era extremadamente importante. Criaban cerdos, cabras y corderos. La nueva situación alarmaba a los romanos. Para ellos, la amenaza no eran solo los guerreros bárbaros, sino también sus mujeres. La presencia de las mujeres indicaba a los romanos que los invasores habían llegado para asentarse. En otras palabras, eran grupos que llegaban para alterar significativamente la forma de vida romana, amenazando a sus valores fundamentales. Si solo fuera una incursión, no serían más que un grupo de jóvenes a los que podrían manejar fácilmente. Pero si traían a sus mujeres, se trataba de un fenómeno migratorio para establecerse que requería una solución más firme y a largo plazo. Se necesitaba un general que pudiera derrotar a los bárbaros de una vez por todas. El héroe que Roma buscaba desesperadamente emergió en otra frontera problemática a unos 1500 kilómetros, en Numidia, parte de la Argelia actual. Durante 8 largos años, los romanos solo habían experimentado derrotas, hasta ahora. El nombre del Salvador era Mario. Con arrojo e inteligencia aplastó a los ejércitos numidios del pérfido rey Yugurta. Roma necesitaba grandes soldados, y Mario era el mejor que había tenido. Era un gran jefe, sabía elegir el momento y lugar adecuados para presentar combate y cómo ganarse la lealtad y el afecto de sus soldados. Cavaba trincheras junto a ellos. Comía la misma comida y estaba en mejor forma que ellos, aun siendo los soldados mejor preparados del mundo. Y lo hacía con naturalidad, pues Mario no era ningún aristócrata y hablaba con orgullo de sus orígenes humildes. No sé quiénes fueron mis antepasados, pero puedo enseñar mis medallas y otros honores militares, por no hablar de mis cicatrices, todas ellas ganadas en batalla. Estos son mis títulos de nobleza. Ahora, cuando los bárbaros del norte se acercaban, los romanos recurrieron a Mario, su última esperanza. Al final del segundo siglo antes de Cristo, una tribu bárbara muy violenta, los cimbrios, junto con sus aliados los teutones y los ambrones, arrasaron la frontera del norte. Una aterrorizada Roma recurrió entonces a su mejor general, el nuevo cónsul Mario. Era un probado jefe militar, y los romanos no querían fallar ahora contra los teutones y los cimbrios, que habían derrotado ejército tras ejército. Había que resolver inmediatamente el problema enviando a la batalla a un líder capacitado. Pero el gran Mario no podía dirigir sin hombres que le siguieran. Devastada tras una década de guerra, Roma pasaba por una escasez crítica de soldados. Los romanos llevaban años de luchas contra las tribus germánicas, y en esos años, el 113, 109, 107, 106 y 105 a.C., perdieron a muchos hombres en el campo de batalla. Por tanto, se enfrentaban a una terrible crisis. A pesar de una enérgica campaña de reclutamiento, Mario no logró encontrar suficientes terratenientes que quisieran luchar. Para ingresar en el ejército romano en la Alta República había que tener propiedades, recursos, y eso causaba problemas al ejército romano a la hora de conseguir un número suficiente de soldados. La solución de Mario fue tan sencilla como radical.
envió a reclutar soldados entre las gentes pobres que no poseían tierras. Si no había que tener propiedades para ser ciudadano romano, ¿por qué tenerlas para ser legionario? Muchos querían ser soldados, era un buen trabajo y muy emocionante. Brindaba buenas oportunidades para el saqueo, lo que garantizaba vino, mujeres y diversión. Y ofrecía la posibilidad de ver mundo a costa del gobierno. Ocurrió lo mismo que hoy en día en las oficinas de reclutamiento. Mario permitió que cualquiera pudiera ingresar en el ejército, con lo que Roma dispuso de una cantera de hombres mucho más extensa para formar sus legiones. En la sociedad romana convivían muchísimos más pobres que gente de clase media. La vieja guardia medía a los reclutas por sus ganancias. Mario eligió a los suyos por su aptitud para el combate. Si podían enfrentarse a un legionario, podrían enfrentarse a los bárbaros. Al extender la búsqueda de legionarios a todo el proletariado, se consiguió inmediatamente que el soldado corriente dependiera aún más del éxito del jefe. Se suponía que el general debía mantener a los soldados que trabajaran bajo sus órdenes y ser generoso con ellos. Atraídos por la promesa de ganar riquezas, surgió una nueva clase de soldados romanos. Mario prometió darles todas las armas y formación que necesitaran. Os enseñaré a derrotar al enemigo, a no temer más que a la desgracia, a dormir en el suelo y a luchar con el estómago vacío. En el año 104 a.C., Mario se dirigió con su ejército a las Galias para enfrentarse a los cimbrios. Por suerte para los romanos, los bárbaros eligieron ese preciso momento para abandonar las Galias e invadir Hispania. Aquel error táctico dio a Mario un tiempo precioso. Mario formó un nuevo ejército partiendo de la nada y consiguió que sus soldados se endurecieran y se desvivieran por su ejército. Mario introdujo muchas innovaciones en el ejército. Entre otras cosas, distinguió cada legión con un águila de plata como estandarte. También entrenó a sus hombres para que llevaran su equipo. Así se desplazaban más rápidamente. Pero a veces iban tan cargados que decían de sí mismos que eran las mulas de Mario. Por tanto, no necesitaban animales de carga para llevar a su ejército al combate. Ellos mismos hacían de mulas. Aquello les hacía más efectivos, más flexibles. Fue precisamente esa flexibilidad de las legiones lo que hizo que triunfaran las reformas de Mario, además de la estandarización del equipo. Bien equipados y unificados en espíritu, los soldados de Mario estaban listos para luchar, pero aún no habían sido probados en combate. Pasaron 2 años sin que aparecieran los bárbaros, pero seguían inspirando temor. Los romanos ignoraron los antiguos límites del mandato consular y reeligieron cónsul a Mario como magistrado jefe de la guerra. Para resolver parte del problema de la amenaza del norte, le dieron a Mario un mando extraordinario en los años 104, 103, 102, 101 y 100 para que siguiera siendo cónsul. Lo reeligieron una vez tras otra. Finalmente, la amenaza fantasma se hizo real en el año 102 a.C. Los cimbrios, teutones y ambrones partieron del norte y del oeste en dirección hacia Roma. Mario construyó una fortaleza